Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, vamos al libro de Colosenses nuevamente, si me hacen el favor. Estamos esta semana entrando al tercero de nuestros estudios del libro de Colosenses. Para quien nos acompaña por primera vez, normalmente tenemos una temática para cada mes. Este mes hemos enfocado la atención sobre Jesús como lo más importante a través del libro de los Colosenses. Desde el principio hemos venido planteando que normalmente en la vida hay prioridades, hay situaciones que hay que organizar, ordenar, y que todas ellas, cuando funcionan en su lugar adecuado y dándoles la dedicación, consagración y responsabilidad adecuadas, nos traen bendición. Pero a veces no nos damos cuenta y desequilibramos nuestra vida. Hemos venido hablando de la importancia de equilibrar nuestra vida y darle responsabilidad. Lo más importante siempre será una buena relación con Dios, que como consecuencia traerá una buena relación con los demás y una mejor proyección en la vida. Ese es el resumen básico de lo que estamos estudiando en este tiempo. Les invitamos a revisar en el capítulo 1, que fue nuestro tema hace 8 días, los versículos del 9 al 11, donde encontrábamos a Pablo haciendo una oración por los habitantes de esta ciudad que asistían a la iglesia. Y decía que Dios les diese plena revelación en el conocimiento de su voluntad. Y eso implicaba en sabiduría y en entendimiento espiritual. Y que fruto de eso ellos pudieran vivir de acuerdo a la dignidad del llamado que tienen. Y decíamos que nuestra vida fue rescatada, redimida, nuestra vida como cristianos es nueva por un precio muy alto que se pagó. La vida de Jesús en la cruz por nosotros. Y decíamos entonces que nuestro nivel de compromiso con la vida, con Dios, con los que nos rodean, debe estar a ese nivel. Al nivel del sacrificio que fue dado para que nosotros pudiésemos experimentar esta vida. Entonces, en ese sentido, si revisan ustedes del 9 al 11 del capítulo 1, hoy vamos a ir al capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Si me acompañan, por favor, del capítulo 2, los versículos 1 al 7 del libro de Colosenses. Dice en el capítulo 2, el versículo 1: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Quiero traer a colación, como lo he hecho en otras ocasiones, otra versión adicional que nos ayude a ampliar, a aclarar, a mejorar la comprensión. Voy a leer lo que dice la versión Dios habla hoy, es una versión popular. Dice: ojalá supieran cuánto he batallado en oración por ustedes, para que la iglesia de la Odisea y las demás iglesias, y también por muchos otros amigos que no he tenido el gusto de conocer personalmente. Ahora que mencionaba Marixa la importancia de la oración y de batallar en oración, lo que está planteando Pablo es esto: las luchas que la vida tiene. Y pues obviamente estamos viviendo unas condiciones muy diferentes a las condiciones del primer siglo. Recuerde que este libro está siendo escrito en el año 57 al 61. Así que estamos viviendo en la primera parte de la persecución de la iglesia, que duró todo ese primer siglo, se extendió un poco más allá hacia el segundo siglo, y donde la iglesia, en lugar de desaparecer, la iglesia creció y se fortaleció. Esto implica que no siempre las adversidades o las dificultades en la vida lo terminan a uno aniquilando. Muchas veces, y como lo hemos dicho en otras oportunidades, a veces las dificultades lo que hacen es fortalecer. Nosotros, pues obviamente por nuestras características naturales, buscamos siempre los ambientes de comodidad y menos riesgo posible. Cuando las cosas se ponen a veces tensas o difíciles, tratamos de evitarlas porque eso nos saca de nuestro estado de confort. Pero muchas veces Dios permite esos movimientos a nuestro alrededor con la única razón de fortalecer y hacernos crecer. Eso estaba sucediendo en la iglesia. Las luchas de las que habla Pablo, también para él, como de la iglesia de Colosas o de la Odisea o muchos más que él no alcanzó a conocer, son propias de la vida. Las de Pablo un poco más difíciles: está preso, ha vivido para servir a Dios los últimos años de su vida, como consecuencia de haberlo hecho termina en una cárcel
y posiblemente la tradición no nos aclara muy preciso, pero posiblemente él murió en esa cárcel. Así que si hablamos de luchas y si hablamos de dificultades en la vida, pues el autor de este libro es experimentado en eso. No es una persona que la vida le ha sonreído en todo, que la ha pasado muy bien, que ha estado siempre sobrado y cómodo, sino es una persona que, por el contrario, todo lo bueno que tuvo al principio se redujo a esta condición de preso. Pero aún en ella, él sabía que eso formaba simplemente parte de ese proceso formativo en la vida de nosotros. Así que nunca vea una circunstancia difícil o una situación compleja, nunca la vea como una calamidad, véala como una oportunidad. Y siempre póngale en manos de Dios, porque Pablo dice que él ora al saber que cada uno de ellos sufre esas batallas o tiene esa lucha de la vida. Cada uno de nosotros igualmente debe hacerlo. Lo que nos ayuda a librar cada batalla es la oración. En estos días hemos estado enfatizando en este libro y hemos estado enfatizando en lo que será el segundo semestre con respecto a nuestro gran propósito como iglesia, a más de las actividades regulares que tenemos. La responsabilidad de este segundo semestre tiene que ser volvernos una iglesia orante, decíamos, una iglesia que haga de la oración lo más importante de la vida de cada miembro. No es que vayamos a tener más actividades de oración, no es que vayamos a hacer nuevos programas de oración. Lo que vamos es a incentivar a nivel individual, personal, familiar, la vida de oración, porque es así como se enfrentan las batallas de la vida. A mayor nivel de oración, bajan los niveles de preocupación. Tenga en cuenta esto. A mayor nivel de oración, siempre los niveles de preocupación bajan. La idea es que los mantengamos al mínimo posible. Sé que es muy difícil, casi que imposible, que uno no se preocupe de las cosas. En la vida cristiana no es desentenderse de la vida, sino llevar la preocupación al nivel propio. Y obviamente cualquier situación nueva, cualquier nuevo desafío, cualquier proyecto hacia el futuro siempre causa preocupación. Porque ¿quién nos garantiza que se vaya a realizar lo que planeamos? Así sea muy bien planeado y así las intenciones sean las mejores. Nadie nos garantiza que las cosas vayan a resultar como esperamos. Siempre hacemos un acto de fe y actuábamos creyendo que obviamente Dios va a escuchar nuestras oraciones y va a responderlas. Y eso implica que entonces los niveles de confianza crecen y decrecen los niveles de preocupación. Hace 8 días decíamos que una de las características, indicadores que nos permite saber si estamos viviendo al nivel de fe que se requiere, es los niveles de preocupación, ansiedad, temor, angustia, depresión que uno maneja en la vida. Cuando esos niveles están altos, lo seguro, y en eso no quiero juzgar, sino simplemente es una tendencia natural, que los niveles de oración han bajado. Porque si algo viene a través de la oración es la fortaleza de Dios para afrontar cada situación difícil. Por eso Pablo no deja de orar por ellos, por sus batallas, por sus luchas, y efectivamente sabe que eso va a asegurar que ellos en el futuro vean la respuesta de Dios. Muy bien, partiendo de ese versículo 2, tengamos en cuenta que no es que la iglesia no lo hiciera, no es que la Odisea no orara. Miremos en el versículo 5 de ese capítulo, perdónenme que no vaya en orden cronológico de los versículos. En el versículo 5 de ese capítulo 2 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Oiga esas dos cosas que Pablo dice, que aunque nunca los ha conocido y que no está con ellos en ese momento de forma física, él se ha enterado de dos cosas importantes. Dice, mirando el buen orden y la firmeza de vuestra fe. Y volvemos a enfatizar uno de ellos en el capítulo 1. La semana pasada hablamos de la oración y la fe en ellos. Ahora volvemos a recalcar la fe, que el nivel de fe de ellos era una fe creciente y que se fortalecía constantemente. Pero aquí hay un elemento que tenemos que también unir a los dos anteriores, y es mirando vuestro buen orden. Y simplemente el orden es propio de Dios. Dios es un Dios de orden, dice la Biblia, y no de confusión. O sea que para Dios existe el orden. Y por eso nosotros en la administración, cuando estudiamos, aprendemos y aplicamos, normalmente priorizamos las cosas y mantenemos el orden conforme la prioridad. La tendencia natural cuando no hay organización es que simplemente reaccionamos a las cosas que se van presentando. Y muchas cosas resolvemos,
pero de pronto no las fundamentales e importantes. Por eso el priorizar las cosas nos ayuda a encaminarnos en lo que realmente vale la pena y lo que finalmente produce grandes resultados. Por eso Pablo está orando por ellos para que efectivamente sus luchas sean luchas ganadas, pero teniendo como punto de partida que son una iglesia que maneja la fe y una iglesia que maneja las prioridades. En esto volvemos. Estamos diciendo en el libro de Colosenses que hay que recomponer, equilibrar la vida cristiana. Lo primero y lo más importante en la vida de un cristiano, que debería ser en toda persona, independiente que crea o no crea, es que Dios sea el primero en su vida. Que Dios sea el primero en su familia, que Dios sea el primero en su trabajo, que Dios sea el primero en sus proyectos. Si eso es, la prioridad establecida está asegurada. Después de eso, obviamente, la Biblia nos habla de ser responsables por nosotros y los que nos rodean, partiendo de nosotros primero y luego con los que nos rodean. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para poder amar a otros, obviamente eso primero debe ser mi escuela. Yo debo ser una persona que experimento el amor de Dios, que vivo del amor de Dios y que puedo compartir el amor de Dios. Soy una persona que recibe el perdón de Dios y puedo perdonar a otros. Soy una persona que soy auxiliado por Dios y por eso puedo ayudar a otros. Es el orden de las cosas. Y esta iglesia mantenía ese buen orden. Volviendo a otra versión, volviendo a la versión, Dios habla hoy, dice: y porque a pesar que me encuentro lejos de ustedes, mi corazón está a su lado, feliz de ver que todo marcha bien entre vosotros y que poseen una fe robusta en Cristo. Cuando se establece orden y prioridad, lo que es natural es que se dé la bendición de Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice que si nosotros hacemos conforme a todo lo que está escrito, así como Dios lo establece, entonces en todas las cosas nos irá bien. Y este es un versículo que debería volverse esas premisas que manejamos en la vida. Si hacemos conforme a lo que Dios nos dice en su palabra, seguramente todo saldrá bien. El requisito sine qua non de esto es que conozcamos lo que Dios dice en su palabra, para poderlo hacer y que efectivamente todas las cosas salgan bien. Muy bien, la fe fuerte en Cristo y que las cosas salgan bien es parte de lo que Pablo desea para ellos. Volvámonos otra vez en el orden que veníamos. En el versículo 2, Pablo hace una oración, dice: he pedido a Dios lo siguiente. Esta es una paráfrasis. He pedido a Dios lo siguiente. ¿Qué pidió? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Leo la otra versión: alcancen la rica experiencia de conocer a Cristo con genuina certidumbre y clara comprensión, porque el plan secreto de Dios, que ya por fin ha sido revelado, es Cristo mismo. Es interesante que la oración de hace 8 días decíamos en la primera parte que cuando Pablo oraba por ellos, no oraba por lo que en la mayoría de los casos se presenta, y es por la salud, por el trabajo, por el vestido, por el lugar donde vivimos, el lugar donde trabajamos, las proyecciones que tenemos, los bienes que acumulamos. Pablo no hace énfasis en esas cosas, porque de alguna manera si todo eso ha venido de Dios y nosotros vivimos conforme al orden de Dios, en todas esas cosas Dios va a manifestar su gracia, su favor, su misericordia. Pero lo que Pablo pide son cosas que a veces nosotros olvidamos de pedir. En este caso vuelve a lo mismo de hace 8 días, es que tengan un pleno conocimiento de la revelación de Dios. Imagínense que Dios prometió en Génesis 3:15, después del pecado del hombre, capítulo 3, en la primera parte, después del hombre haber caído y haber separado su relación de Dios, inmediatamente Dios hace una promesa de redimir al hombre de esa condición, sacarlo del estado de separación. Y efectivamente Dios se toma casi 4000 años para hacerlo. Todo el Antiguo Testamento, si usted lo lee, está enfocado en la promesa final de que un día Dios levantaría a un Mesías redentor. Y ese Mesías redentor fue la promesa de Génesis 3:15. Se tomó 4000 años para Dios trabajar las cosas de manera tal que cuando eso sucediera no hubiese lugar a duda, equivocación o fracaso. Y efectivamente se cumplió. Todo ese tiempo en el Antiguo Testamento todo era un misterio. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? ¿Cómo Dios nos iba a redimir a nosotros de esa condición caída y separada? Muy bien, Dios lo hizo todo muy bien calculado y en su tiempo lo reveló.
lo que usted y yo entendemos acerca de la salvación, que nos parece fácil y natural cuando en la Biblia lo comprendemos, para muchas personas es muy difícil de entender. ¿Cómo así que Dios puso a su Hijo en la cruz para establecer un puente que había en la separación entre Dios y los hombres? Es así de sencillo. El hombre no necesita agregar o añadir más a lo que Dios ya hizo. Lo que el hombre tiene que hacer es disfrutar la bendición de Dios al establecer a Cristo Jesús como el puente. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. La forma de restablecer mi relación con Dios es cruzar ese camino, es pasar por el puente que Dios estableció. Y eso todo era un misterio. A veces no valoramos. En estos días, hablando allí en mi casa con José Daniel y con Mónica y con Hilda, de uno de sus amigos que de alguna manera sus características socioeconómicas son muy restringidas y limitadas. Y de pronto, al ver que vivimos en un lugar cómodo, amplio, él decía: yo no me imaginaba que existían lugares así. Y no es que el mío sea el más grande de los lugares donde se puede vivir, sino que comparativamente con lo que él tiene, cualquier lugar que supere ese estándar siempre será grande. Y él pensaba en su interior, decía, y aún lo expresaba, decía: tengo que traer a mi mamá para que vea que es posible que... Porque a veces nosotros nos quedamos con un punto de referencia propio y no nos damos cuenta que hay mucho más. Y a veces nos limitamos a que eso que tenemos es todo lo que se puede en la vida. Y usted sabe que en la fe no es así. En la fe Dios tiene para nosotros muchas más cosas. Y que efectivamente cuando nos atrevemos a ir y verlo a Él y comprender lo que Él tiene, ese misterio se va revelando, solo que a veces no lo apreciamos. Usted vive en un lugar seguramente muy confortable. Usted tiene unas condiciones de vida muy seguras. Usted tiene aún ventajas que a veces no aprovecha al 100%. Pero nosotros no apreciamos, no valoramos. La conclusión cuando este amigo de José se fue es que nos reuníamos a decir, y nosotros lo consideramos natural, normal, y ni siquiera agradecemos. Por el contrario, muchas veces nos sentimos en queja de que quisiéramos más, que quisiéramos tenerlo más amplio, más ancho, y resulta que lo que tenemos es más que suficiente. Por eso cuando la Biblia habla de tener un pleno entendimiento o comprensión de lo que Dios ya nos ha dado, eso permite que su vida vaya a ese nivel que queremos tener en este tiempo y para siempre. Un nivel de gratitud al máximo. Usted debe ser una persona agradecida. En la medida en que Dios se va revelando a nosotros, nos vamos sintiendo cada vez más agradecidos con Dios. No nos sentimos en deuda porque jamás Dios nos va a pedir que le recompensemos con cosas a Él de lo que Él nos ha dado. Recuerden la tradición de los antiguos con sus dioses. Cuando los dioses le bendecían, ellos tenían que ofrendar para sus dioses y llevar ofrendas de lo que sus dioses les daban para bendecirlos. Nosotros, ¿qué tenemos que llevarle a Dios? Que Él puso su propio Hijo en la cruz por nosotros. ¿Qué le está pidiendo Dios a cualquiera de nosotros? No nos está pidiendo nada. ¿Sabe qué es lo único que quisiera Dios escuchar de nuestros labios? Gratitud, agradecimiento. Que nosotros valoremos lo que tengamos, así sea poco o mucho, pero que entendamos que lo que Dios nos ha dado es mucho más de lo que nosotros podíamos pensar o imaginar. Muy bien, dice que los corazones de ustedes sean consolados. Cuando decíamos en esta semana que la gratitud desde el punto de vista médico es una de las cosas que trae salud, mejores relaciones y obviamente un mejor aprovechamiento de las circunstancias propias de la vida. Eso dice el estudio de salud, que cuando las personas son agradecidas están en mejores condiciones y que pueden tener relaciones más sólidas y que pueden hacer una proyección de vida mucho mejor. Bueno, eso es lo que Dios está diciendo, que vuestros corazones sean consolados. No conozco familia que no haya pasado por situaciones complejas, dolorosas, difíciles, todos y cada uno de nosotros en diferentes niveles y áreas. Pero una de las cosas que hemos experimentado de Dios, fruto de esa oración y ese manejo de relación con el Señor, aún de otros por nosotros, es que de alguna manera esas situaciones difíciles no nos han destruido,
En ellas hemos recibido consolación de Dios y a través de ellas hemos aprendido las lecciones que Dios quería darnos. Pero lo primero es ser consolados. Pablo no desconoce los dolores que producen la vida diaria. Y no vayamos a caer en el error que muchas veces, no malintencionadamente, pero equivocadamente desde el punto de vista doctrinal lo hacemos. Y es que cuando una persona se acerca a nosotros a decirnos, mira, tengo este sufrimiento, este dolor, por una pérdida, por un quebranto, salud, relaciones, económico, inmediatamente decimos, pero eso no es propio de un cristiano. Usted como que está muy mal, porque los cristianos nos levantamos siempre. Pues sí, finalmente. Pero la primera reacción normal ante las dificultades de la vida es el dolor. Es el sentimiento muchas veces de pérdida. Es el sentimiento de impotencia, cuando uno quisiera que las cosas fueran diferentes y no ve cómo lograrlo. Eso es propio y hay que expresarlo. Pablo, ¿por qué se enteró que ellos vivían en luchas? Porque así mismo fue expresado. Recuerde que él no los veía, él no los conocía. Seguramente este hombre que fue a visitarlo le contó de todas las cosas que habían sucedido. Recuerde que ellos estaban siendo desposeídos de sus bienes, perseguidos, proscritos socialmente. Así que todo eso Pablo dice, tranquilos, no se preocupen por eso. No es que no le demos valor al dolor, sino que tenemos para ello el consuelo de Dios que nos permite nuevamente levantarnos. Cuando pase por situaciones difíciles, no se olvide de lo que dice la Biblia, yo estaré contigo. Sea fuego, sea agua, dice el Señor, ni te quemará, ni te ahogarás en él, porque yo estoy contigo. Entonces lo primero que está pidiendo es para que ellos experimenten ese consuelo que nuevamente nos levanta y nos permite estar en pie para enfrentar. ¿Cómo debemos hacerlo? Dice, los corazones consolados unidos en amor. Bueno, no nos pusimos de acuerdo con Carlos Hugo y Marisa para hablar de esto, pero esa es su filosofía familiar, su filosofía decidida en pareja, que ellos como familia van a vivir unidos, fortaleciéndose unos con otros, aprendiendo unos de otros, ayudándose unos a otros. Bueno, usted diría, eso es lo que toda familia hace. No. Eso es lo que toda familia declara y quisiera, pero no siempre se aplica. Porque encontramos obviamente unas graves disfunciones a veces familiares, porque encontramos parejas que tienen unos niveles altos de agresividad y no física, el silencio, la falta de cuidado de la necesidad del otro, las palabras que soltamos de manera descuidada también. A veces tenemos unos niveles muy altos de agresión y pensamos que eso es natural y es normal. No, perdóneme, eso jamás va a favorecer la unidad del amor. El amor hay que saberlo cultivar. Cuando a mí alguien me dice, no, es que se acabó el amor y estamos pensando en la separación, en el divorcio, yo digo que el amor no se acaba, porque así dice 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser. Lo que sucedió con ese amor es que lo patearon tanto que está deshecho. Que se puede reconstruir, restaurar, claro, si hay la intencionalidad de la pareja. Si están dispuestos a hacer los cambios y ajustes y recuperar los niveles iniciales, porque cuando nos casamos, no nos casamos para ser desgraciados, ¿o no? Nos casamos para ser felices, para multiplicar el nivel de felicidad que teníamos antes. Pero ¿qué sucedió en el camino? Muchas veces descuidamos la unidad. Y créanme que es necesario velar unos por otros. Una de las expresiones que más usa la Biblia en el Nuevo Testamento y sobre todo en el libro de los Hechos es unos por otros, unos con otros, unos y otros. Porque la vida no es sola. Para poder uno experimentar ese nivel de consolación que Dios quiere dar, este nivel de relación es necesario. ¿A través de quién nos consuela muchas veces Dios? No sé si a usted se le ha presentado un ángel y le ha dado un abrazo, o el mismo Dios lo ha acariciado, si así ha sido, dese por bien servido. Pero la mayoría de veces que hemos recibido consuelo ha sido a través de personas que estuvieron ahí con nosotros. Puede que nunca dijeran nada, pero estuvieron ahí. Personas que a lo mejor nos dieron una palabra de aliento, no tenían más que darnos, pero su aliento, su palabra de confianza fue suficiente para levantarnos nuevamente del estado caído y confiar en que las cosas iban a ser mejor. Eso es la unidad en el amor. Y eso debemos mantenerlo. Todo tipo de relaciones
debe ser relaciones de amor en unos niveles obviamente diferentes, porque estamos hablando de que el amor de una familia tiene un nivel diferente a un amor que yo experimento hacia personas con las cuales trabajo. A veces nosotros nos privamos de eso. Normalmente acostumbro a hacerlo, a decirle a la gente que le queremos, que le amamos. Y a veces eso es difícil decírselo a otro varón, por ejemplo. La mayoría de relaciones que yo tengo en mi discipulado son con hombres. Y obviamente decirle a un hombre, muchos de ellos militares, decirle, sabe que le quiero mucho y estoy orando por usted, ¿cómo sería si esa llamada fuese interceptada? Sería malinterpretada muchas veces. Entonces, por ese temor nosotros nos privamos de expresarlo. ¿Por qué? Dígale a la gente que usted le quiere. Si eso es la realidad, pues no lo coja a golpes y dígale que porque te quiero, te aporrio. Sino que realmente estamos interesados mutuamente en que la unidad en el amor nos permite avanzar hacia ese consuelo que el corazón necesita. Y luego alcanza, dice, hasta alcanzar todas las riquezas. En ese versículo, estoy todavía en el versículo 2, hasta alcanzar todas las riquezas. Mire, también es una tendencia natural que nos damos por bien servidos con lo mínimo. Cuando las cosas están difíciles y mejoran, inmediatamente suspendemos los tratamientos, ¿o no? Nos ponen un tratamiento de 15 días con una regulación de 8 horas para tomarnos una píldora, pero cuando ya vemos al tercer día que estamos bien, que ya no nos duele, que no nos sentimos mal, inmediatamente suspendemos. Nos conformamos con lo mínimo. Cuando las cosas cambian hacia un poquito mejor, ya decimos es suficiente. ¿Sabe qué quiere Dios? Dice, hasta alcanzar todas las riquezas. Todas las riquezas. La vida no termina sino hasta el final. Y la carrera no se gana sino hasta que pasemos la meta. No es la vida cristiana un proceso de mejoramiento de situaciones. Yo llamaría más bien a eso consejería. La iglesia no acostumbra a dar consejería, la iglesia acostumbra a dar edificación. Y la edificación trae consigo la consejería sobre los asuntos en los que en la Biblia Dios nos edifica. Pero muchas veces las personas lo único que están buscando es consejería. Para mejorar un área de su relación matrimonial, un área de su relación con hijos, un área de su relación laboral, una situación económica en su caso, y efectivamente al mejorarla un poquito, inmediatamente cesa la búsqueda de la consejería. Y muchas veces el cristiano se vuelve así, simplemente buscando un consejo. Y lo que la Biblia dice es que seamos edificados. Y en la edificación está el consejo apropiado para cada situación. Por eso no dejamos de recomendar siempre, busque edificarse. Edificarse no es solamente venir a una reunión y escuchar un tema. Y muchas veces hasta con diligencia tomar notas, sino poder tener la interacción con grupos más pequeños donde podamos participar activamente y efectivamente así como podemos ministrar la vida de otros, otros pueden ministrar nuestra propia vida. Ese es el secreto de esto de unirnos en amor para alcanzar todas las riquezas. No se conforme con que su vida mejore. La propuesta de Dios está establecida diciendo, porque Dios trabaja en nosotros hasta que la obra sea perfecta. Dios está en un proceso de mejoramiento continuo. Si ya no es la misma persona de antes, hoy es mejor que lo que fue antes, todavía no es todo lo que será en el futuro. Así que nunca se detenga. La vida cristiana es una vida de permanecer en el Señor. Oiga bien, permanecer permanentemente en el Señor. No busque la iglesia cuando tiene problemas. Busque la iglesia cuando no tiene problemas para agradecer a Dios por lo que Dios ha hecho por usted, para prepararse y subir sus niveles de confianza, para mantener su nivel de fe al nivel de exigencia que la vida va a demandar. No espere que haya dificultades para buscar. Yo estos días estoy orando mucho por Ituango, orando por Guatemala, orando por las elecciones de mañana. Pero esas son las razones que tenemos para orar. O sea que cuando esas cosas pasen, cuando esas cosas cesen, dejamos de orar. Porque a veces la tendencia a la oración sube en la misma medida en que suben las dificultades. No, simplemente prepárese y esté con niveles altos de tal forma que aun cuando vengan dificultades nunca se le conviertan en problemas. ¿Por qué? Porque la oración nos capacita para ser consolados, para vivir en unidad del amor y alcanzar todas las riquezas. Muy bien, en el versículo 3 Pablo agrega diciendo,
que en Cristo, de quien viene hablando en el versículo anterior, que nos anima, nos conforta, dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque cuando en el versículo anterior nos habla de todas las riquezas, volvemos también a un episodio actual, siglo XXI, en las iglesias. Y es que estamos predicando de la prosperidad como si ese fuera el derecho único que tenemos como cristianos. Que Dios nos prospere y que sea una señal irrevocable de que usted realmente Dios le ama y tiene un cuidado especial de su vida. Si usted es una persona próspera, que cada día se le manifiesta la prosperidad en las cosas que le rodean, en la comodidad que tiene, en los bienes que adquiere, entonces usted está dando una buena señal de cristiano. No, porque estamos hablando primero del sufrimiento, ante las luchas propias de la vida. No es fácil, eso no es que la vida cristiana simplemente es un derecho que tengo para que Dios agregue a todo lo que yo en mi corazón anhelo y deseo. No, Dios tiene plenas riquezas para darnos, pero todas esas están escondidas ¿en quién? En Cristo. Lo que yo tengo que ir a hacer es abastecerme constantemente de lo que voy necesitando. Mire, una de las preocupaciones nuestras está en los extractos mensuales del banco, en cómo están nuestros extractos. Y efectivamente vemos una fluctuación, a veces hay más ingresos, a veces hay menos ingresos, a veces hay más gastos, otras veces hay menos. Y entonces cuando estamos viendo que los extractos reflejan un nivel bajo de ingreso o de reserva de dinero, inmediatamente empieza a crecer otra vez la preocupación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer para? Y cuando tengamos, y empezamos a anticiparnos a muchas cosas con preocupación. ¿Sabe? La Biblia dice que tenemos todas las riquezas en Cristo Jesús. A veces, comercialmente es necesario tener una buena historia crediticia, pero creo que es mejor tener una buena historia espiritual. Que Dios sepa que usted es una persona, uno, agradecida, y dos, que maneja bien los recursos, para que cada vez que usted lo necesite, Dios no tenga problema en soltar más de lo que Él ya tiene para usted en el cielo. Por eso yo hablo de las transferencias espirituales. Hay transferencias espirituales. ¿Necesita? Pida transferencia. Así lo hacemos hoy día, estamos actualizados. El Señor lo tenía desde hace tiempos. Usted simplemente tiene su computador o hace una llamada y le hacen una transferencia, cubren la necesidad y no hay problema. ¿Por qué? Porque el banco tiene plata y seguramente le va a dar. Obviamente no se la va a regalar a usted. Pero cuando oramos y le pedimos a Dios en medio de nuestras luchas y batallas provisión, Dios siempre va a darnos la provisión. Y no nos la va a dar cobrándonosla. ¿Sabe por qué? Porque es una herencia, es un derecho. Como hijos de Dios somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Así que eso nos pertenece, solo que le hemos dado a Dios la patria potestad sobre esas riquezas para que Él sea quien las administre, ¿o no? ¿No? Parece. Algunos quedaron pensando como que sí, ¿y eso qué significa? ¿Sabe qué significa? Que le hemos dicho al Señor que no solamente nuestra vida o nuestros problemas o necesidades están en sus manos, sino que también nuestros recursos y nuestros bienes, que están en sus manos, y que Él tiene el derecho de administrarlos por encima de nuestra propia decisión, ¿o no? Bueno, al que no lo haya estudiado, lo invitamos al curso de Finanzas Crown que vamos a dar en el segundo semestre, porque una de las cosas finales que hacemos ahí es, finales no, en la segunda lección hacemos una transferencia de todo a Dios, transferencia. Ahora, eso no quiere decir que usted lo tiene que traer a la iglesia. Para aquellos que están visitándonos nuevos y van a decir, ya me habían dicho de esto, ¿qué van a pedir? No, usted no tiene que traerlo a la iglesia. Usted en su corazón, usted tiene que hacer un nivel de transferencia de la propiedad que tiene a nombre de Dios. Y que nosotros dejemos de decir, esto es mi casa, mi carro, mi familia, mi tiempo, mi, porque nosotros creemos que somos los dueños de todo y nosotros solamente somos administradores, mayordomos. Todo esto le pertenece a Él y lo que queremos hacer es que el mayordomo sea fiel en el uso de los recursos, conforme a la voluntad del dueño. Por eso, claro, un buen administrador siempre le va bien. Un buen administrador, ¿quién es? El que sigue las directrices que la junta directiva de la empresa determina.
Él no actúa por su propio capricho o decisión. Él está sujeto a la dirección que le dan desde la junta directiva. Bueno, hay una junta directiva de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo que determina qué es lo que debemos hacer con ello. Y cuando así lo hacemos, obviamente en Él yacen escondidos los inmensos tesoros que nosotros necesitamos. Y eso cada día lo vamos entendiendo mejor. Y en la medida en que lo entendemos mejor, ¿sabe qué? Disfrutamos más. No tenemos todo, pero somos dueños de todo, ¿o no? No tenemos todo. Usted no necesita tener a su nombre todas las cosas. Usted necesita saber que es dueño de todo y en el momento que requiera, Dios le va a dar. Y así va a ser siempre. Bueno, eso ayuda también en los impuestos, de paso, ¿no? Porque yo he visto las personas que en la medida en que Dios les bendicen y tienen muchas más cosas, conforme muchas veces a su deseo, anhelo, luchas y trabajos, cuando viene el momento de pagar impuestos, ¿qué decimos? Uy, pero ¿por qué tengo que pagar tanto? ¿Por qué? Porque tiene más. Nosotros queremos que eso sea inversamente proporcional. Danos más y que paguemos menos. Y entonces empezamos a cometer esos errores que normalmente en la vida tenemos. Empezamos a evadir impuestos, empezamos a ocultar bienes, empezamos a manejar doble contabilidad, empezamos a hacer una cantidad de torpezas que lo único que le dicen a Dios, todavía le falta preparación para administrar. Así que le recogemos de lo que le hemos dado y le vamos a enseñar para qué o no. Pero si tenemos más, pues obviamente tenemos que asumir la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el impuesto? Yo les decía que aquí pues obviamente por el lugar donde Dios nos ha permitido estar y la iglesia, aquí el impuesto predial 23 millones. A Dios gracias no lo pagamos, porque como iglesia estamos cubiertos. Pero si tuviéramos que pagarlo, ¿qué hacemos? Pagarlo. ¿Y cómo? No, entonces vamos a hacer una vigilia donde invitamos a todos los miembros de la iglesia y les hacemos un desafío. Estamos por pagar el impuesto predial. Y necesitamos que cada uno de ustedes se comprometa y diga qué cantidad va a dar. ¿Cuándo yo he dicho eso en la iglesia? Pero ¿sabe qué han hecho los intercesores los martes cuando oran por nosotros en la mañana? Eso. Señor, necesitamos. Y necesitamos, y necesitamos, y necesitamos. Y Dios siempre nos ha suplido. Una de las cosas que más experimento con Hilda en la parte administrativa de la iglesia es que vemos cómo Dios siempre suple todo lo que necesitamos en la iglesia. Porque tratamos de vivir, como dice él, con orden. Hay presupuestos establecidos, hay prioridades establecidas, hay responsabilidades que tenemos que cumplir. Cuando hacemos eso, Dios no tiene problema en proveernos. Lo que sí seguimos pidiéndole a Dios es que no solamente sea el asunto de la iglesia, sino de cada persona en la iglesia. Porque uno de nuestros grandes deseos y anhelos es que cada uno de nosotros prosperemos en todas las cosas, así como prospera el alma. Así como espiritualmente crecemos, nuestra alma se ve beneficiada, que en todas las cosas usted pueda crecer. Y eso oramos para que Dios nos permita entenderlo. En el versículo 4, luego de hablar de todos esos tesoros que están en Cristo, dice: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Una de las intenciones de Pablo era corregir cosas que estaban escuchando. Y obviamente usted sabe que opiniones hay y las respetamos. En estos días me escribió alguien en la iglesia diciéndome: ¿y por qué hay cristianos que van a votar por este u otro candidato? Entonces me tocó responderle lo que normalmente decimos. Usted tiene que aprender a orar y a respetar las decisiones de cada persona. Nosotros como cristianos no podemos obligar u ordenar qué hacer o qué no hacer, y mucho menos en un acto como estos, que es un acto de libre decisión. Y que si en algún momento, y en esto lo hago público, si en algún momento he establecido, he dicho, he comunicado que la iglesia está a favor de uno u otro candidato, me lo digan. Y si lo he dicho, perdóneme. Pero aquí nunca vamos a estar apoyando uno u otro. Estaremos orando por todos y cada uno y pidiéndole a Dios que nos dirija en una sabia decisión de quién será nuestro presidente en los próximos 4 años, porque quienes vamos a elegirlo somos nosotros. Eso es lo que le pedimos a Dios. Y en ese sentido, a veces escuchamos. Tenga cuidado con lo que escucha. No todo lo que escucha es cierto, y mucho menos en esta época. Todo lo que le llega a usted a su WhatsApp, todo lo que le llega a sus correos, revíselo, verifíquelo. En estos días llegó de Pasto, ¿recuerdan? Estamos evacuando porque en 4 horas va a hacer erupción el Galeras.
Inmediatamente nosotros pusimos alerta, bueno, y en 4 horas llamemos a nuestros directores en Pasto, porque pues ellos están allí. Y no, la alerta no era esa. Claro, obviamente el volcán está en actividad y hay que orar por el volcán Galeras en Nariño, porque parece que todos los volcanes están activándose en este tiempo y ellos tienen uno ahí encima. Lo que los encargados de meteorología estaban diciendo es: aquellos que están aledaños al volcán es mejor que se retiren, que evacúen, pero no están diciendo que la población de Pasto o las ciudades, porque no es a ese nivel de riesgo. Pero si uno escucha y uno inmediatamente comunica lo que escucha sin verificar, está escuchando a veces palabras persuasivas que engañan. Y en todo lo hay, aún en la parte espiritual. Usted a veces tiene un conocimiento, no digamos muy profundo, un conocimiento muy somero de la Biblia, y viene alguien más con conocimientos de metafísica, de religiones orientales, de pensamiento positivo, de programación lingüística, y hablan tan parecido que empezamos a decir: ¿sabe qué? Yo creo igual. No, yo no creo igual. A veces suena tan parecido que nosotros empezamos a ser movidos de nuestra fe y terminamos más bien con pensamientos positivos y terminamos más bien con eso de la programación lingüístico, ¿qué más? Neurolingüística. Nosotros empezamos no, es que lo que yo declare eso sucede. Eso lo dice la Biblia, pero parte de Dios, no de nosotros. La Biblia dice que en nosotros está el poder de dar vida y muerte a través de la lengua. Eso no lo dijo la neurociencia, eso lo dijo Dios. Pero nosotros empezamos a tender hacia y nos vamos desviando y terminamos diciendo: ¿para qué a la iglesia si con que uno tenga, como mucha gente, su vida espiritual privada? Desde que tenga una vida espiritual eso es suficiente. No es suficiente. Por lo menos para salvación. Puede que sea suficiente para esta vida, pero el día que toca dar cuentas ante Dios, solamente serán salvos aquellos que confiaron en Cristo Jesús, y la diferencia ahí va a ser grande. Así que Pablo estaba diciéndoles todas estas cosas para que no se dejaran mover por palabras persuasivas, cantos de sirena, los negocios, porque a veces lo espiritualizamos mucho, ¿no? Bájelo a niveles muy materiales, los negocios. ¿Cuántos cantos de sirena no hay a su oído? Hace 8 días les comentaba de alguien que me llamó, ¿recuerdan? Que le estaban ofreciendo una partida de regalo. Ni siquiera era una condición que él había colocado para unas compras que la empresa tenía que hacer, sino que luego de haber hecho el contrato y haber hecho la venta, esta empresa le llamó y le dijo: mire, como usted nos ayudó con eso, nosotros le vamos a dar un 10%. Y obviamente la cantidad era de millones. ¿Qué daría usted? Si usted consulta con uno de sus amigos normales, le va a decir: pues aproveche, hermano, usted nunca pidió eso es un regalo. Y el menos espiritual, pero que tiene algo de conocimiento de Dios, le diría: eso es una bendición de Dios. Imagine, usted no la pidió y se la están dando. Pero el que conoce la Biblia le dice: tenga cuidado, porque siempre la dádiva compromete. Siempre la dádiva compromete. Cuando usted recibe, usted está comprometido. Y si no fue por lo que vendrá. Y si se llega a saber eso, le decía, lo van a llamar a usted a cuentas. Y cuando lo llamen a cuentas, seguramente aquel que le dio va a decir: sí, él me pidió. ¿Y cómo es su palabra contra la suya? Usted habrá perdido toda su credibilidad, el honor de su nombre. ¿Le parece justo? No. Por eso es que las recomendaciones de Dios son para tenerlas en cuenta y obedecerlas. Así nadie nos va a engañar. Por eso cerciórese muy bien de conocer la palabra de Dios, la Biblia. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y viene el 7, que es uno de los más importantes. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Por tanto, de la manera como recibimos al Señor. Todo lo que iniciamos, normalmente lo iniciamos muy motivados. Normalmente cuando comenzamos algo, cuando salimos de un viaje, todos vamos con una alta motivación. En la medida que avanzamos, avanzan las cosas y se empiezan a presentar las diferentes circunstancias, muchas veces opuestas, adversas, inmediatamente nuestro nivel de motivación empieza a bajar. Y muchas veces comenzamos nuestra vida cristiana muy bien, motivados, involucrados, comprometidos, obedientes.
Pero en la medida que pasó el tiempo y las cosas que escuchamos, oiga bien el versículo anterior, las cosas que escuchamos empiezan a hacernos replantear lo que estamos aprendiendo, empiezan a bajar nuestros niveles nuevamente a casi lo mismo que estaba antes. No digo que igual, porque si usted tiene a Cristo en su corazón ya hay una gran diferencia. Lo que ha bajado es el nivel de confianza, porque no se está arraigando ni sobreedificando en Él. Ha bajado su nivel de confianza en el Señor y empezamos a manejar las cosas otra vez muy a nuestro propio estilo. Yo sé que muchos actos de fe usted ha llevado a cabo en su vida. Yo conozco testimonios que muchas veces no son comunicables por la implicación que tienen, pero testimonios de gente que ha tomado decisiones muy radicales en su vida. Y eso no les ha sido para bien, sino muchas veces ha tenido un alto costo en el sentido de la decisión que tomó y las implicaciones que tuvo. Pero al tiempo, Dios siempre supo recompensar la honestidad, la rectitud, la verdad con que manejaron las cosas. Y sé que hay muchos que lo han hecho. Pero el problema es que no vivamos de la gloria de lo que hicimos. Que normalmente la gente cuando ya deja de aspirar en la vida empieza a decir, cuando yo era, cuando yo tenía, cuando yo hacía, cuando yo estaba, siempre en pasado. Y nuestra vida no ha terminado. Nuestra vida no es pasado. El pasado ha sido lo que Dios nos ha permitido para aprender a planear desde el principio del presente hacia el futuro. O sea que yo tengo más futuro que pasado, créame. Yo tengo más futuro y tengo que pensar en el futuro, y de esa manera yo tengo que proyectarme en el futuro. Si hoy he hecho correctivos, mañana tienen que ser mejores. Y si he ascendido, tengo que ir mucho más allá, de gloria en gloria, dice la Biblia. ¿Pero cómo? Arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe. 3 cosas importantes menciona. Arraigados, la palabra arraigarse, ¿qué le dice a usted? ¿Qué palabra sinónimo usa? Enraizados, decimos. Arraigados, uno dice arraigados, eso es como enraizados, ¿sí? Todo árbol se sostiene por sus raíces. Enraizados es lo primero, y lo que no se ve. Normalmente usted no ve las raíces de los árboles, pero usted puede evidenciar por el tamaño, por la frondosidad y por el fruto del árbol, que seguramente sus raíces son al menos el doble de lo que alcanzamos a ver, porque tiene que nutrirse suficiente para dar ese resultado, pero las raíces son lo que no se ve. Y estamos estudiando, y muchas veces usted lo ha visto, cuando hablamos del éxito auténtico, decimos que la prioridad son las raíces. Nosotros nos enfocamos más en el fruto, en los resultados, en el follaje, en cómo se ven las cosas, y Dios se enfoca en lo que no se ve. Cuando la mujer echaba la moneda, una monedita, y que nadie oyó, nadie se dio cuenta, pero cuando vino el que echó muchas monedas y sonaron todas ellas al entrar, ahí sí la gente se dio cuenta. La gente se dio cuenta de lo que veían, pero Jesús se dio cuenta de lo que nadie había visto, de lo que pasa desapercibido, y lo que en su vida privada hay, de lo que usted hace cuando nadie le está viendo, de lo que usted hace cuando nadie está a su lado, de eso se da cuenta Dios. Y de esas cosas es que depende del follaje en su vida y el fruto. Son de las raíces. Por eso dice primero arraigados, y cada vez uno tiene que echar más raíces si yo quiero crecer más. Nosotros a veces pretendemos crecer con unas raíces mínimas. Créame que llegará el momento en que no van a ser suficientes y el árbol se le va a caer. Arraigados, luego dice sobreedificados. Mire que ya cuando habla de sobreedificar es que parte de una base y de ahí en adelante sigue creciendo. Claro, la raíz establece la base y el tronco empieza a surgir, y luego vendrán las ramas y luego el follaje, y por último vienen los frutos confirmados en la fe. El cristiano no se preocupa del resultado, el cristiano se preocupa de las raíces que van a traer el resultado. La gente está preocupada del fruto, no se preocupe de él, es natural. Cuando un árbol está bien enraizado y cuando está sobreedificado, la savia circula por él, lo natural es que dé fruto. Nuestros campos, eso es natural. Usted ve que hay lugares donde nadie le mete la mano para guardar, para cuidar, para abonar, y usted pasa por ahí y está lleno de fruto. Muchas veces hasta se pierden los frutos en el piso porque ya de maduros caen. Nadie les cuida, nadie está pendiente de ellos. Es natural, mientras tengan buena tierra como la nuestra, mientras tengan fuentes de agua que los nutran, es natural que el fruto se dé. Eso pasa en la vida cristiana.
Tenía que darse de forma natural. Pero como nos preocupamos más del fruto y descuidamos las raíces, ni lo uno ni lo otro. Y por eso Pablo está enfatizando aquí, arraigados, sobreedificados. Miren no solamente hacia arriba, miren hacia abajo. Y de lo que hagan abajo dependerá lo que de ahí en adelante empiece a verse. Y efectivamente, así como habéis sido enseñados desde el principio. ¿Qué se le enseña a la gente en la vida cristiana? Si usted viene por primera vez a una iglesia, bienvenido. Y de pronto usted, su curiosidad inicial es esa. ¿Qué enseñan en una iglesia? ¿Sabe qué enseñamos en una iglesia? Que las cosas realmente importantes a veces no se ven. Que las cosas que realmente producen los resultados son a veces imperceptibles, pero que son fundamentales. Y que como no se ven, con el tiempo no se puede evaluar efectivamente cuál es el resultado, porque la vida de un cristiano muchas veces no se diferencia de un no cristiano. Hacemos exactamente lo mismo que hace un no cristiano que no tiene confianza en el Señor, se esfuerza, lucha, trabaja, y mire que estoy hablando de virtudes. Y yo sé que entre nosotros hay mucha gente esforzada, trabajadora, responsable, cumplidora del deber, pero no está cuidando sus raíces. Y está haciendo lo mismo que hace todo el mundo y de pronto tenga hasta resultados, pero no los que Dios podía darle. ¿Sabe cuáles son los de Dios? Dice llevar fruto hasta que sobreabunde. Dios no solamente está para mantenerle y sostenerle. Dios no solamente está para llenar las mínimas necesidades, Dios está para llenar sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y obviamente en la medida en que Dios le permite crecer y crece en sus necesidades, así mismo Dios está dispuesto a darnos. Estamos haciendo proyectos, yo vengo hablando de esto hace 3 años en la iglesia, de los proyectos que tenemos para hacer cambios y hacer ajustes en la iglesia para funcionar adecuadamente. Hemos empezado a dar pasos, pero ¿sabe qué hace Dios? Nos sobreabunda. Hace 8 días o 12 días estuvimos con Rubiel y con Jaime y con Carlos visitando nuestro terreno en Guatavita. Hay trabajo por hacer allá, hay cosas por desarrollar, porque ¿sabe qué? Dios sobreabunda. Aquí tenemos más que suficiente para entretenernos, pero Dios nos da más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser responsables. No podemos decir, Dios nos da una bendición, dejémoslo ahí y esperemos a ver que eso naturalmente no, eso solo no se produce. Eso hay que ir a trabajar. Y ese es el trabajo de la iglesia. Y en la proyección de la fundación tenemos mucho que hacer. Y ahora nos metemos con hospitales y nos metemos con centros de reclusión y nos metemos con tantas cosas por hacer. Y la pregunta es, Señor, ¿y de dónde sacamos para todo esto? Mi Dios suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero uno tiene que creer que Dios, así como yo me enraizo, Él me ayuda a sobreedificar para que en todo, como hemos sido enseñados desde el principio, sigamos viviéndolo. Dios nos ha suplido en todo y lo seguirá haciendo hasta el final de nuestras vidas. Para que al final, versículo 6 al final, ¿qué dice? Que nosotros abundemos en acciones de gracias. Vuelvo a insistir mucho sobre esto. Si usted quiere una vida saludable, tiene que abundar en acciones de gracias. Si quiere una vida enferma, amargada, afligida por pequeñas cosas, quéjese, laméntese, critique, condene, juzgue, porque eso es propio, lo dicen los científicos, no lo dice la Biblia solamente. Los científicos lo dicen, la gente que es así vive en esas condiciones. Pero los que son agradecidos, su vida es diferente. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? Abunden en acciones de gracias. Disfrute cada cosa. A veces nos sentamos a comer y ni siquiera disfrutamos la comida, porque encontramos que se le fue más de la sal, se le fue menos de la sal, porque el arroz estaba un poco más sopudo, decía mi abuela. Hoy día se dice, ¿cómo es? Más acotudo. No, es risotto, señor, es risotto. Es que ustedes no se han actualizado, eso es puro risotto. Pero cualquier cosita, inmediatamente queja, lamento, inmediatamente se nos olvidó abundar en acciones de gracias. Y estamos practicándolo y queremos hacerlo de manera práctica. Hemos recomendado, bueno, hoy día los dispositivos electrónicos ayudan muchísimo. Normalmente en su dispositivo hay una carpeta que se llama notas
y usted puede llevar allí consignado lo que simultáneamente esté pasando. Yo sé que algunos de ustedes están tomando notas ahí en su celular o chateando, no sé, eso lo sabe Dios. Pero doy fe de que usted de pronto está tomando notas de las cosas. Bueno, lo mismo, lleve una hojita de esas notas que diga peticiones y lleve anexo a esa hojita otra que diga acciones de gracias. En la célula del jueves de parejas decíamos, mire, si uno cogiera una lista de las peticiones, comenzando por las personales, familiares, familia extensa y amigos, uno no se preguntaría, oiga, ¿y uno cómo hace para orar 40 minutos seguido? ¿No? Uno cómo hace 1 hora. Hay gente que dice que ora 2 horas, ¿cómo hacen? ¿No sabe qué hacen? Tienen una lista que cuando se acaban las 2 horas todavía no ha terminado con ella. O no, si usted agarra la lista de peticiones por usted, por su familia extendida, por los amigos, por los que le han pedido que ore, si usted lleva ese control y empieza a orar 1 a 1 por ellos, se le puede pasar 1 hora, 2 horas y aún no habrá acabado. Y si usted a eso le agrega su lista de oración de acción de gracias a Dios por lo recibido, seguramente usted podría pasar mucho más tiempo. Claro, yo sé que usted no podrá pasar 2 horas, 3 horas todos los días orando, a lo mejor sí. A lo mejor usted tiene la bendición de ser un pensionado feliz y tiene una mecedora ya en la que se recuesta y bueno, ahí puede pasar más de 3 horas, a veces echa su sueñito, se recupera, vuelve a seguir. Pues esa es la ventaja de ser pensionado. Algunos lo ven como una maldición, no es una ventaja. Pero si usted no puede hacerlo de corrido, pues sectorice sus peticiones. Voy a orar hoy por mi familia, mañana voy a orar por mi familia extendida, pasado mañana voy a orar por los amigos. Y usted podrá tener una lista de oración que le da suficiente para abundar en oración y al final en acción de gracias. Y seguramente su vida será mucho más de lo que ha conocido hasta ahora, porque eso es lo que ha prometido el Señor. Así que segunda lección de las lecciones que estamos sacando, hemos inicialmente hablado del libro, hemos hablado del autor, ya hace 8 días decíamos por lo que Pablo oraba pleno conocimiento de la voluntad de Dios, para que ellos vivan conforme a la dignidad del llamado que Dios les hace. Ahora estamos viendo la segunda en el capítulo 2 de Pablo para ellos, está pidiendo de que ellos puedan crecer en la comprensión de eso que Dios tiene para sus vidas como riqueza y herencia. Y que ellos puedan arraigarse, sobreedificarse y abundar en acciones de gracias al futuro. La iglesia de Colosas fue una iglesia que sobrevivió al tiempo. Sobrevivió a pesar de las dificultades. Cada uno de nosotros está llamado a eso. Nosotros no vamos a sucumbir. Cuando alguien venga a soplarle al oído, sea de arriba, el diablo, o al lado suyo, su amigo, su amiga o un desconocido, venga a decirle, usted va a fracasar en eso, en el nombre de Jesús. Conéctese con quien tiene que estar conectado. Está escuchando equivocadamente. La Biblia dijo el Señor en ella, no te dejaré, no te desampararé hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que póngale la firma. Usted va de gloria en gloria. Obviamente siga el Señor día a día, paso a paso, y el Señor va a ir abundando y sobreabundando hasta que se cumpla su buen propósito en nosotros. Muy bien, les dejo para que sigamos estudiando el libro de Colosenses. Todavía no terminamos, seguiremos estudiándolo, vuelva a leerlo. Si ya lo ha leído toda esta semana, vuelva a leerlo. Si usted nos acompaña por primera vez, léalo por favor y trate de preguntarle a Dios qué quiere decirle a usted a través de él. Hoy quedémonos con este versículo 7, arraigados, sobreedificados en él, confirmados en la fe, como hemos sido enseñados, abundando siempre en acción de gracias. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús queremos en esta tarde darte gracias como lo hemos determinado al cierre del semestre, pero que no queremos que se vuelva solamente una actividad de cierre de semestre, de cierre de año, de cierre de proyectos, sino queremos que la oración en acción de gracias abunde en nosotros todo el tiempo. Para eso queremos aprender lo que tú a través de este libro de los Colosenses quisiste comunicar en su momento a esa iglesia y a nosotros en el presente. Gracias te damos porque hace 8 días hablábamos de conocer y entender plenamente tu voluntad y te seguimos orando por eso. Porque en la medida que entendamos qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y a través de ellas, nuestro nivel de dignidad para vivir crecerá.
No nos daremos el lujo de desperdiciar nuestros días viviendo por debajo del estándar del precio pagado por nosotros. Pero hoy, Señor, estamos hablando de esta iglesia en esos niveles adicionales, ya en el capítulo 2. Una iglesia que había entendido que la fe era importante, que la oración era importante, pero también esta unidad del amor, el ser consolados los corazones y poderse proyectar con mucho fruto en sus vidas. Que para ello era necesario arraigarse, sobreedificar y mantenerse constantes en la fe. Señor, así queremos pedirte. Déjanos revisar, ya que estamos haciendo cierre y estamos haciendo indicadores que nos permitan saber cómo fue el semestre. Permítenos hacer los indicadores personales, espirituales de nuestra vida. ¿Qué tamaño tienen nuestras raíces espirituales hoy día? Y eso se relaciona con nuestro tiempo de oración, de lectura y estudio de la Biblia, de comunión con otros cristianos, de dar a conocer al Señor a otros. Todas esas son las raíces, sobreedificándose, pero enraizados primero. Nuestra relación personal, todo aquello que nos edifica, que nos permite fortalecernos, aprovisionarnos de los nutrientes, para que podamos experimentar que nos sobreedificamos. Un buen indicador es cuánto has crecido en la edificación, porque a veces llegamos a ciertos estándares, Señor, y nos conformamos y decimos ya lo que sé, lo que conozco. Simplemente démosle mantenimiento a eso. Cuando tú tienes cosas mayores que mostrarnos, tu palabra aquí dice que la oración era para que conociéramos los secretos, los misterios. ¿Cuántas cosas que no sabemos hoy tú quieres que nosotros las entendamos? ¿Y cuánto estás esperando que vayamos a preguntártelas para que tú nos las puedas dar a conocer? Así que permítenos aún crecer en el conocimiento, en la sabiduría de tu palabra. Que en esa misma medida que crecemos, obviamente se fortalecen las diferentes áreas en las que tenemos que ser responsables. Y naturalmente vendrá entonces fruto y resultado en cada una de ellas. Tú no nos llamas a preocuparnos tanto de lo que se ve como de lo que no se ve. Desde el principio hemos hablado en este libro, Señor, que una de las tendencias de este tiempo es la imagen personal, cómo nos ven otros. Y por eso tratamos de adornarla de la mejor forma. Y tratamos de embellecerla y traer a su alrededor muchas cosas que llamen la atención. Porque eso es lo que nos interesa, lo que otros opinan de nosotros, lo que se ve. Pero tú dices que estás interesado en lo que no se ve. Las raíces, los fundamentos, las convicciones, los principios, los valores que mueven nuestras vidas. Señor, déjanos y ayúdanos a hacer la evaluación correcta, a mirar detenidamente, a evaluar y hacer los correctivos propios o incentivar las acciones correctas, para que el segundo semestre sea mucho mejor de lo que fue el primero y mucho mejor este año de lo que han sido los anteriores, porque esa es tu promesa para nosotros, que tú cada día nos llevarías como crece el día cuando comienza el amanecer, hasta que se hace perfecto al mediodía. Así llévanos cada día, Señor, en nuestro creciente conocimiento de ti, de tu voluntad y experimentando tu plena bendición. Arraigados y sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe, cada vez más convencidos, más firmes en la fe, así como nos lo has enseñado, los que llevamos más y los que llevan menos tiempo, Señor. Siempre hemos oído lo mismo que nos dices a través de diferentes personas o circunstancias, en los diferentes libros y estudios que hacemos de la Biblia. Nos dice siempre lo mismo, no hay nada que sea nuevo. Lo que nos ha sido enseñado es lo que repetimos para aplicarlo y no olvidarlo. Y al final de cuentas, entonces, lo que se va a producir en nosotros es abundancia de acción de gracias. No seremos escasos en esto.
Cada vez bajarán los niveles de preocupación, tensión, aflicción en la medida en que crezcan los niveles de oración. Y cada vez que crezcan los niveles de gratitud, desaparecerá en nuestras vidas la queja, el lamento, la crítica. Porque somos agradecidos, porque entendemos que hemos recibido mucho más de lo que ni siquiera nos hubiésemos imaginado en la vida. Gracias te damos por este día, por el día de mañana, Señor. Hemos orado por Ituango y te pedimos que mientras los trabajadores y todos los ingenieros que están allí tratando de buscar la forma de fortalecer, limpiar, evacuar las aguas que están allí, tú sostengas, Señor. Esto no es solamente el trabajo de ellos, sino la oración que puede sostener esa montaña, Señor. Te estamos orando por Guatemala y te decimos, Señor, ayuda a restaurar las vidas afectadas, las familias que fueron afectadas. Esta semana orábamos por Pasto y Nariño, Señor, y te pedíamos, Señor, ten misericordia de nosotros y en particular de ellos que viven con esa constante amenaza. Te oramos por la nación, Señor, por los próximos años con un nuevo gobierno que tendremos. Nosotros confiamos en ti y a ti te decimos, tienes pleno derecho y autoridad sobre este país. Permite que nosotros, a quienes se nos da la oportunidad de participar democráticamente, votando, lo hagamos, creyentes o no creyentes, y que lo hagamos por convicción, conforme cada uno piense que es lo mejor. Nosotros te pedimos a ti esa ayuda adicional. Ayúdanos a entender qué es lo mejor. Que nuestros intereses estén sujetos a los tuyos y que nuestra visión sea la tuya, Señor, para poder decir lo que a nosotros nos es útil, necesario y bueno, y podamos actuar, Señor. Por eso te damos gracias, te bendecimos. Te pedimos un día de calma, de paz mañana. Y te pedimos igualmente, oh Dios, que en todo este proceso, al final de cuentas, quien salga elegido, Señor, tenga el respaldo de todos los demás, para que hagamos un frente común de trabajo en esta nación. Oramos para que seas entronizado y por eso te pedimos, Señor, que tú seas reconocido como el Dios de esta nación siempre. El Dios que guardas y cuidas esta nación y que, como dice el Salmo, se cumpla en nosotros. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Que seamos una nación bienaventurada, Señor. Ore por su familia, por sus hijos, por su futuro. Muchos están pendientes de qué va a pasar mañana y qué va a suceder a partir del lunes y cómo será su futuro. Su futuro no depende de eso. Su futuro está en las manos de Dios. Su futuro está en las manos de Dios. Siempre piénselo. No deje que sean las personas o las circunstancias las que determinen, sino confíe en el Señor. Y usted puede anticipadamente dar gracias a Dios, porque si está en las manos de Dios, el futuro siempre será mejor de lo que ha sido el pasado y mejor de lo que es el presente. Gracias por mis hijos, por mi hogar. Gracias por mi trabajo, por mi empresa. Gracias, Señor, por todo aquello que tú me permites como administrador tener y usar. Lo único que te pido es que me permitas aprender siempre a ser un buen administrador fiel a ti, y que tú puedas usar lo que me has dado para bendecirme, bendecir mi familia y bendecir a otros con ello. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos. Por eso estas canciones que hemos escogido para este mes tienen que recalcar en nosotros la decisión de nuestro corazón, lo que hemos determinado que vamos a hacer, y entre esas cosas es abundar en acción de gracias a Dios.